esta presentación, como verán el título, se trata acerca del marco teórico. En la presentación anterior se tomó en cuenta la parte de marco teórico y lo vimos desde una perspectiva, podría decirse, teórica. En esta parte vamos a tomar en cuenta cuál es la forma que le tenemos que dar al marco teórico, cuáles son las reglas que debemos seguir, para que así ustedes puedan ingresarle información a todos los temas y subtemas que enviaron en su tarea. Lo que se solicita en esta ocasión es que usted ponga atención a las normas APA, que sería lo que se va a tomar en cuenta acá o lo que se va a explicar, y de esta forma puede usted verificar cuál es la mejor manera de realizar su marco teórico. Se sugiere que no copie y pegue todo lo que encuentre en internet, sino que trate la forma de usted mismo darle la forma, valga la redundancia, que usted crea conveniente para su tesis. En este caso es conveniente tomar la idea principal de varios textos o de varios links donde usted encuentra la información y poderlos reunir en una página o en donde, no sé, un texto, un párrafo, pero que sea algo propio de su tesis y que no sea un plagio de otro lugar. Para ello se pide que se cite y las citas se hacen conforme APA. Entonces acá vamos a hacer todas las redacciones con normas APA, la sexta edición. Ya existe una edición reciente, pero la edición que está vigente y la que todavía se está trabajando es la sexta edición. ¿Qué significa APA? Son algún tipo de normas a nivel internacional, ¿verdad? Donde nosotros podemos identificar un formato que vamos a seguir y con este formato poder trabajar todos los temas referentes al marco teórico. Vamos a ver acá Manual de Publicaciones APA. Son reglas de estilo que rigen la redacción científica en las ciencias sociales. Establece estándares para plasmar el conocimiento científico en forma clara, concreta y precisa. Tiene una estandarización y se debe seguir tal y como están las normas APA. Son estándares éticos y legales para la publicación de obras científicas. Además, establece las reglas de puntuación, uso de mayúsculas y abreviaturas para redactar un informe científico. El formato general del trabajo. Este es el formato general del trabajo, pero acá en algunas de las reglas la vamos a modificar para nuestra tesis y va a ser de la siguiente forma. Todos los trabajos deben ser presentados así: tipo de letra, Times New Roman, ese va a quedar el mismo para nuestra tesis. Todo el documento se elaborará en 12, Times New Roman normal, estamos bien en esa parte. El renglón a 1.5 también, por favor, verifiqué en algunos trabajos que el renglón no estaba a 1.5 sino que estaba a 2. Entonces les pido que corrijan esa parte y lo dejen a 1.5. Revisen sus trabajos y vean quién lo tiene a 2 y lo reduce a 1.5. 2 espacios después del punto final de una oración. Esto quiere decir en los párrafos agregarle un enter para dejar un espacio entre un párrafo y otro. Sangría a 5 espacios en todos los párrafos. Empezamos un párrafo y dejamos 5 espacios de sangría. Se trabajará con 2 niveles de APA. El nivel 1, 14, centrado, Times New Roman, mayúsculas y minúsculas y negrita. Y el nivel 2 sería a la izquierda. Ese de la izquierda lo vamos a quitar y vamos a dejar justificado. Todos los párrafos deben ir justificados. No los que, bueno, pero este también es en cuanto a los títulos. Los títulos, cuando son subtítulos, entonces los vamos a dejar a la izquierda, pero vamos a trabajar solo los títulos centrales como marco teórico, como marco conceptual, como los marcos, nada más lo vamos a trabajar con el nivel 1,
que sería el centrado. Ahora todos los demás títulos y subtítulos vamos a trabajar al nivel 2, que sería a la izquierda, tamaño 12, Times New Roman y siempre en negrita. Todo cuadro, tabla, gráfico, ilustración e imagen debe llevar un número, un título y su fuente. En la parte de arriba colocan, por ejemplo, gráfica 1, un guioncito, luego le colocan el título, podría decir árbol de problemas, colocan la imagen y abajo de la imagen colocan fuente, 2 puntos, y le colocan el link de donde lo obtuvieron, le colocan el nombre del libro y el autor de donde se obtuvo, o si ustedes realizaron esa gráfica o esa tabla, entonces colocan fuente, 2 puntos, elaboración propia. La paginación se le dará una numeración continua por medio de números arábigos a las páginas del texto de la tesis, desde la primera de la introducción hasta la última de la bibliografía. El número se colocará centrado en el margen superior de la página, con excepción de aquellas donde comienzan los títulos o secciones de las tesis, que llevarán el número en el centro del margen inferior. Bueno, esto lo vamos a hablar en su momento, ya cuando vayan a hacer la entrega final vamos a ver cómo va a ser esta parte. El resto del trabajo lleva numeración de manera consecutiva, incluyendo los apéndices, configuración de página, tamaño carta, superior, inferior e izquierdo 3 centímetros, derecho a 2 centímetros. En este caso lo vamos a dejar así. Más adelante puede ser que esto que está acá cambie, porque según las normas de la universidad, creo que estos márgenes son otros. Por el momento lo vamos a ver así. Para realizar una referencia bibliográfica, considere, usted puede utilizar la herramienta que trae Word para poder agregar las referencias bibliográficas. Puede utilizar la sangría francesa, eso también es permitido. En el listado de referencias bibliográficas se debe incluir únicamente aquellas fuentes que fueron citadas. Todas las que usted utilizó para su marco teórico, conceptual, etcétera, entonces usted viene y las agrega en las referencias bibliográficas. Las fuentes deben ser ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor, de la A a la Z. Después de la cita bibliográfica se debe realizar una exposición crítica de la cita, aporte personal, análisis entre los textos investigados con inferencias del autor. Veamos acá. Las citas bibliográficas tenemos cita de 40 palabras o menor. La cita deberá componerse por apellido de autor, año de publicación, número de página, y esto irá al final del párrafo. De esta manera, un análisis de más de 200 estudios evidencia de correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar, y tenemos dentro de paréntesis apellido del autor, el año y luego la página. Si no tenemos la página, solo dejamos apellido de autor y año. Eso es lo más común. Este es cuando tiene 40 palabras o menos. Luego tenemos las de más de 40 palabras. Se separa del texto una línea aparte, Sangría de 5 espacios desde el margen izquierdo. No se colocan comillas. Se disminuye el interlineado, renglón cerrado. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos primero la cita. Santini 2012 afirma: desde el punto de vista de la psicología clínica se hace énfasis que la determinación del conocimiento sobre la inteligencia emocional que poseen los maestros y la importancia que le adscriben al concepto en el aprovechamiento de los estudiantes, los efectos de varios tipos de terapias verbales en la permanencia y selección del motor de desenvolvimiento de los adolescentes con síndrome de Down, desde esta perspectiva refleja ciertos rasgos que lo distinguen de los demás como seres sociales. Entonces ahí tenemos el párrafo. Es de renglón cerrado, no tiene las comillas y son 5 espacios del margen izquierdo, y ahí está todo el párrafo. Cita con énfasis en el autor. El formato de la cita incluirá apellido, entre paréntesis el año, el contenido del texto al principio, entre paréntesis la página de donde fue tomado al final. Tenemos un ejemplo. Dice:
Viadero, 2007, informa que un análisis de más de 200 estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar. Y abajo tenemos la página 615. La siguiente, cita con énfasis en el año de publicación. Se coloca el año al inicio, el apellido del autor, el número de página al final. Y acá tenemos un ejemplo. En 2006, Pierre escribe: la situación actual de los mercados justos en Guatemala es el producto de la situación local y del entorno global del país, es decir, de la materia prima, por así decirlo, en donde confluyen las fuerzas globales. Pierre, página 11. Muy bien. Con paráfrasis, esto es lo que me interesa. Se denomina también conceptual, solo se toma la idea de un texto, no se utilizan palabras textuales del autor, se coloca el apellido del autor, se escribe el año. Por ejemplo, Aquiles 2010 señala que la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, en la paráfrasis lo que se hace es tomar la idea central de un texto o de un párrafo y nosotros crearlo a como nosotros creamos, como digamos un resumen, podría decirse, o lo que entendemos de ese párrafo, pero sin nosotros cambiarle el sentido de ese párrafo. Y lo primero que vamos a hacer es colocar apellido de autor y entre paréntesis el año. Citas de segunda mano. En la cita que se toma hay otra cita. Se copia tal y como está la cita. Se indican los datos del autor y página y quedaría de la siguiente forma. Entre comillas, se vive en un mundo marginal donde el ejercicio de los derechos humanos es menos importante o resulta más riesgoso esgrimirlos como parte de la condición ciudadana. Tenemos acá Donald 2002, que sería mi cita primaria, y dentro de esa cita está la otra, que es Barahona 2005, página 12. Cita con dos o más autores. Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con todos los apellidos. En las menciones subsiguientes solo se escriben los apellidos del primer autor, seguido de la frase et al. Y acá tenemos un ejemplo. La persistencia de pobreza y desigualdades en las sociedades vuelve frágiles las democracias y la participación ciudadana. Tenemos Barahona, Sauma y Rivas, 2005, página 9. El salario es determinante en la pobreza de ingreso. Barahona et al. Acá solo ponemos el primero, et al. 2005, página 13. Reglas generales de redacción transparente. Por favor, todos los trabajos necesito que los trabajen en tercera persona. ¿Qué quiere decir? Que no coloquen nosotros pensamos tal y tal cosa, sino que lo dejan se piensa que tal y tal. O por ejemplo, yo creo que, entonces se lo van a redactar se cree que. O por ejemplo, ella piensa que tal cosa, ahí vamos a redactar se piensa. Está en tercera persona y de forma impersonal, que no lo vamos a dejar sobre un pronombre específico, sino que de forma impersonal. Pero por favor, eso revísenlo en toda su tesis. Evitar los gerundios. ¿Cuáles son los gerundios? Cuando los verbos terminan en yendo y en ando. Por ejemplo, cantando, soñando, bailando, viviendo, que no terminen así, sino que terminen de una forma diferente. Por ejemplo, si estoy diciendo que cantando, entonces vamos a decir se canta tal y tal, o cualquier verbo de esa manera. Evitar adjetivos calificativos como lindo, bello, hermoso, precioso, chulo, feo, horrible, gran, pequeño, chiquito. Gran lo utilizan mucho, es una gran oportunidad de hacer tal cosa. Quiten ese gran no es correcto agregarlo en la tesis. En cualquier redacción que ustedes vayan a hacer, el gran no es correcto, y todos los que están ahí. Los términos de posición como mío, mi, nuestro, tuyo, suyo, mis, todo eso no lo deben agregar. Por ejemplo, mi conclusión de esta tesis es la siguiente.
Vamos a quitar ese mi. Nuestro criterio es el siguiente, tampoco nuestro, ¿verdad? El criterio que se tiene de tal, así sería la forma de redactar. Evitar términos como ya que, así como, también. Utilizamos mucho esos términos, por eso es que es mejor no utilizarlos, porque muchos párrafos van a empezar con también se cree que tal y tal cosa, así como se habló, ¿sí? Entonces, para quitar todas esas muletillas, las vamos a omitir. Utilizar sinónimos, ya que en virtud de a veces en una misma línea utilizamos la misma palabra solo que con un sinónimo. Entonces, mejor solo utilizarlo una vez y no agregarle un sinónimo. Evitar la utilización de dos o más palabras iguales en un solo párrafo. Esto de redundancia lo utilizan mucho cuando están redactando. Incluso en un mismo párrafo hay 3, 4 veces la misma palabra. Si es así, vamos a volver, les voy a pedir que vuelvan a redactar y les voy a colocar redundancia de palabras. Evitar el plagio, copia textual de un texto sin mencionar al autor. Por ejemplo, aquí hay redundancia, copia textual de un texto. Pero sí, lo que quiere decir es de que si nosotros queremos copiar una página, 2 páginas, 3 páginas de un sitio web, de un libro, etcétera, entonces estamos haciendo plagio. Lo que se permite que se copie es un párrafo de unas 10 líneas o el 10% de una página, pero no tanto. Y además de eso, si se toma textualmente, se debe citar. No debemos olvidar la cita. Utilización del método deductivo-inductivo. Debemos deducir a raíz de lo que estamos estudiando para luego inducir en ciertos conceptos que estamos agregando en nuestra tesis. La paráfrasis. Me importa que ustedes parafraseen en su tesis. Como es comprensible, en el marco teórico se va a concentrar el mayor número de citas, por lo que es muy importante utilizar un tono respetuoso para hablar de los estudios de otras personas. En este capítulo, la paráfrasis es muy útil para sintetizar las teorías y opiniones de otros escritores. Entonces, la paráfrasis la vamos a utilizar o la van a utilizar para poder decir las ideas más importantes de un autor, pero con sus propias palabras, y en la parte de abajo o al inicio van a agregar la cita correspondiente. Tenemos indirecta o paráfrasis. Consiste en hacer referencia a las reflexiones y opiniones contenidas en una fuente desde nuestras propias palabras, lo que les expliqué hace un momento. La paráfrasis es en sí un ejercicio intelectual y de comprensión de las ideas y teorías de otra persona, pues es algo más que cambiar las palabras de otro por sinónimos. Para realizar una cita de este tipo es indispensable conservar la idea original. No perdamos la idea original y no se permite la incorporación de juicios propios. Yo creo que, a mi criterio, que eso no va aquí. Además, se debe demostrar que se ha entendido a cabalidad lo consultado y la capacidad para retransmitir ese conocimiento sin alterar las ideas del autor. En este sentido, el ejercicio de la paráfrasis puede ayudar a sintetizar grandes cantidades de información que de otra manera sería imposible citar. Por eso la importancia en comprender y analizar muy bien lo leído para luego citarlo. Lo que tratamos de hacer con la paráfrasis es poder resumir lo que el autor quiere decir en algunas palabras o en algún párrafo para poderse tomar en cuenta acá y colocarlo de la forma más reducida. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos Burckhardt. Burckhardt nos relata el siglo XV, el XVI en Italia como una época donde las peleas entre distintos déspotas por el control de las grandes ciudades, Milán, Florencia, Venecia, los estados pontificios y el reino de Nápoles controlado por España, y las intervenciones del papado evitaron la unidad nacional. Además, las guerras entre Francia y España se realizaron para comodidad de los contendientes en territorio italiano. Tenemos el año y tenemos la página, las páginas. Las citas indirectas no se escriben entre comillas, forman parte del texto y al igual que las citas textuales se coloca
la referencia al final entre paréntesis, sin importar el tipo de cita, textual o indirecta, que se decida utilizar. Lo importante es hacerlo de acuerdo a lo establecido por la norma ZAPA, para evitar cualquier acusación de plagio y dar la oportunidad al lector de verificar por propia mano cualquier dato que considere necesario. Tenemos el formato para su tesis, prácticamente es este, ¿verdad? Tipo de letra, bueno, acá tenemos Arial, pero nosotros lo estamos trabajando en Times New Roman. Seguimos con Times New Roman. Cada capítulo comienza en una hoja nueva. Por favor, eso tómalo en cuenta, porque cuando termina un capítulo, por ejemplo, un marco teórico, el marco conceptual, el marco teórico lo ponen al finalizar el número 1, el anterior, la misma página, pero cada capítulo, cada marco comienza en una nueva página. El título del capítulo va en letra tamaño 16, en negrías. Antes del primer subtítulo de cada capítulo debe incluirse un párrafo que presente de manera muy general el contenido del capítulo. Por ejemplo, van a colocar un párrafo de unas 5 líneas donde va a explicar qué es el marco conceptual. Luego, cuando empiecen su marco teórico, colocan unas 3-5 líneas que es o que contiene el marco teórico. Los títulos y subtítulos deben de estar en negría, por favor, todos en negría, incluyendo los de las tablas. Van en letra 12. Debe evitarse el uso de sangrías aparte de los párrafos, solo los párrafos, no en otro lado. La letra itálica solo se utiliza para palabras en otro idioma. Eso es correcto, solo de esa manera. El texto debe presentarse a 1.5 de interlineado, o sea, lo habíamos hablado. Márgenes izquierdo y derecho 1.5, abajo y arriba 2.5. Estos otros márgenes los vamos a corroborar. Por el momento, si quieren, trabajen estos, pero cuando ya les toque la entrega final, yo les voy a dar los márgenes que van a utilizar. Debe tener una ortografía impecable, incluyendo tildes. Se tildan también las mayúsculas respectivas, por favor, mayúsculas también. Cada párrafo debe llevar 5 de tabulación al inicio, eso lo habíamos hablado. Deben usarse apropiadamente las mayúsculas y minúsculas. Solo los subtítulos deberán ir con inicial mayúscula. La redacción debe ser clara. Las hojas deben estar numeradas a partir del capítulo 1. Hoja 1 con capítulo X, el numeral va arriba de la página. Hoja 2, subtítulos, seguimiento del texto al pie de la página, numeral. Bueno, esto de los numerales lo vamos a estar platicando más adelante. Ahorita lo vamos a dejar de esa manera. Toda información debe apoyarse con la referencia bibliográfica de donde se tomó esa información. La referencia bibliográfica va a ir en un apartado diferente que va a tener como título referencia bibliográfica. Y ahí van a ir copiando toda la referencia bibliográfica completa. El copy-paste está prohibido. El estudiante debe parafrasear la información. Las comillas se utilizan solo para textos copiados textualmente que no pueden ser más de 10 líneas y que no pueden exceder del 10% del marco teórico. En este caso, luego del año de la fuente debe indicarse la página donde fue tomado. Ejemplo, Flores 2003, página 5. La primera vez que utilizo una sigla, esto es muy importante porque en informática se utilizan muchas siglas. Debe escribirse completo el nombre. Ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría, AAP, afirma que los márgenes deben estar justificados. O sea que cuando nosotros encontramos una sigla, primero la definimos, luego la colocamos entre paréntesis y luego ya cuando la vamos a usar otra vez dentro de otro párrafo, ya solo colocamos las siglas. Ya no es necesario decir a qué se refiere. Los márgenes deben estar justificados, como les decía, todo justificado. Todas las fuentes incluidas en los capítulos deben incluirse en el capítulo referencias bibliográficas, lo que les acabo de comentar, en orden alfabético y con la estructura indicada. La estructura yo se la voy a dar en su momento. Las tablas deben ir numeradas y con título, tal y como les expliqué hace un rato. Debe llevar un índice aparte para tablas y debe llevar un número correlativo. Ejemplo, tabla 1, primera tabla del capítulo 2. Todas las tablas deben comentarse. Bueno, las tablas van a ir correlativamente, tabla 1, tabla 2, tabla 3, hasta la última tabla. Si existen muchas tablas dentro de la tesis, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Si existen muchas tablas, vamos a realizar un índice, pero si solo es una o dos tablas no es necesario, solo tenemos que identificar las tablas pero sin un índice. Las gráficas, fotografías, mapas, etcétera deben llevar un índice aparte, depende de cuántos sean, si son muchas sí. Para tablas deben llevar un número correlativo, deben llevar un título y comentario. Ejemplo, gráfica 1, primera gráfica del capítulo 2, todas las tablas deben comentarse. Podrían colocar un pequeño comentario o solo dejar el número, título y abajo la fuente. Con eso que realicen me doy por satisfecha. Por ejemplo acá, tablas y gráficas se hacen de la misma manera. Las gráficas también van numeradas con título y siempre se incluye la fuente. Entonces acá tenemos el número de la tabla, tabla 1. A la par de esa tabla 1 podríamos haber colocado componentes del proceso de información, o se puede dejar así, tabla 1 una línea y el título en otra. Colocamos la tabla, abajo de la tabla se coloca fuente 2 puntos y de donde se obtuvo la información. Si esa tablita ustedes la realizaron, entonces colocan fuente 2 puntos, elaboración propia. Y luego colocan un pequeño concepto, una pequeña explicación de la tabla. Esto es opcional. Podrían colocarlo así o seguir con su tesis normalmente. Muy bien, entonces ahora tenemos la tarea. La tarea para esta semana es, como ustedes ya mandaron la estructura de su marco teórico, entonces cuando llegue a su correo las observaciones sobre su índice de marco teórico, empiece a llenarlo utilizando las normas APA, parafraseando y redactando de la mejor forma. Para esta semana les solicitaré me manden la mitad del marco teórico lleno, no completo. Si lo quieren terminar y tienen tiempo, etcétera, lo pueden hacer, pero yo les estoy pidiendo la mitad. ¿Qué es lo que se va a calificar? Se va a calificar redacción, que citen conforme a APA 6, que no realicen plagio, y la fecha límite va a ser el sábado 4 de abril, es decir, de este sábado al siguiente. Lo envían a la plataforma de la U, yo voy a colocar ahí un espacio para que ustedes lo puedan hacer. Si existiera algún tipo de duda, entonces me la hacen saber, ya sea por el grupito, etcétera. Lo que les quiero decir también es que el día sábado, este sábado, se va a estar haciendo videoconferencias con respecto a este tema. Necesito que esto lo vean a más tardar el día de mañana para que este sábado ya tengan sus dudas. ¿Cómo las vamos a trabajar? A las 2 de la tarde se va a estar trabajando con el grupo de metodología de la investigación. Voy a estar conectada en la plataforma de la universidad Collaborate Ultra. Una sesión corta, puede ser 15-20 minutos. Lo que voy a hacer es tomar asistencia ahí y también contestar algunas dudas que ustedes tengan. Aparte de eso, en la plataforma voy a colocar un foro con algunas preguntas donde necesito que ustedes estén interactuando ahí y estén contestando. Eso lo van a hacer esta semana que viene. Igual preguntas, dudas, etcétera, las pueden hacer por ese foro o directamente al grupito de WhatsApp. Ahora bien, con el grupo de proyectos de graduación voy a estar también conectada con ustedes a las 4 de la tarde y también una sesión corta de unos 15-20 minutos. Si existieran muchas dudas, pues se puede alargar, también con el fin de tomar asistencia y saber cuáles son sus inquietudes con respecto a ese tema o con respecto a las observaciones que se les hicieron, al igual que el otro grupo, ¿verdad?, de metodología de la investigación. Si tienen alguna duda, con gusto yo les puedo apoyar en ese tiempo. En caso de que esté saturado o algo por el estilo, vamos a buscar otra forma de podernos conectar. Y si en caso no podemos encontrar ninguna forma de conectarnos, entonces en el grupito de WhatsApp empezamos a hacer preguntas y yo les empiezo a dar respuesta a esas preguntas. Ahí vamos a tener una sesión de una media hora más o menos y ahí voy a tomar la asistencia. En caso de que no exista una forma de podernos conectar a la plataforma de la U, cualquier duda que tengan me la pueden hacer y les agradeceré que estén trabajando la parte de su marco teórico
Esta es una de las partes que llevan un poco más de tiempo, por eso es que no lo van a hacer completo, solo van a hacer la mitad para que lo realicen de una forma más tranquila y mejor elaborado. Les agradezco por su atención y su tiempo. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto les apoyo y nos estaremos escuchando en un próximo video.